Eduardo Echeverry dice que hizo el procedimiento de ajuste y la pantalla no cambió de rojo. La pantalla no cambió de rojo. Muy bien, muy bien. Enseguida vamos a mirar esa posibilidad porque hay otras razones que no dejan que la pantalla se ajuste. Eduardo. O sea, se quedó con el screen ajuste NG, este screen ajuste, y a pesar de que varió todo el rango de grilla 2 en el potenciómetro del flyback y no le salió de rojo. Podría ser que la tensión cuando estamos ajustando grilla 2 por modo de servicio no logre salir o del pantallazo de aviso azul o de aviso rojo, como preguntó ahorita el compañero. Eso se debe a que no se logra hacer el ajuste por más que se mueva la tensión en el flyback. Si la tensión en el flyback, la tensión de grilla 2, ya comprobamos que está buena y a pesar de que la movemos, no logra hacer que el circuito de IK registre como normal la corriente de cátodos, puede deberse a dos factores. Uno relacionado con ABL y el otro relacionado con el circuito de PLK o IK, que tiene que ver con la corriente de cátodos. Vamos a examinar primero el de BCL-IN o ABL. Es el pin 49 de la jungla. Ese terminal debe tener un voltaje aproximado normal de 3.3 voltios. Cuando la pantalla está oscura debe incluso ser de pronto un poquito más, con razón, más alto de 3.3 voltios. Ese voltaje podría caerse por causa de dos factores: el DZ206 y el Q201. Vamos a mirar en el plano el terminal de ABL. Aquí los tengo señalados. El pin de BCL-IN, pin 49 de la jungla, dice que debe ser 3.3 voltios. Entre otras cosas, dentro de los documentos que están para bajar posibles hoy, hay otro que se llama voltajes en el microjungla. Entonces, este televisor, los planos de este aparato no traen los voltajes. Uno, cuando eso sucede, pues se puede tomar el gusto de tomarle los voltajitos, tanto en stand-by como en encendido, y reservarlos para cuando tenga problemas. Ahí se los tenemos subiditos para que los descarguen los voltajes normales en esta microjungla, no solamente en este terminal, sino en todos. Bueno, aquí está el Zener 201 DZ201 pegado en el pin 50. Pegado en el pin 50. Ese Zener en corto podría dar lugar a pantalla oscura. Y el transistor, que en este caso está un poquito aquí más arribita. A ver, espere. Yo estoy señalando el ZD201. No. Estamos hablando del circuito de control automático de brillo, que es el pin 49. Entonces, dejemos el Z201 para ahora, pero el Zener que puede ponerse con fugas es el del pin 49, o sea, el DZ206. Ese Zenercito y el transistor que está pegado aquí podría tener corto entre emisor y colector. Es un transistor PNP y se llama Q201. Ahora, en la plaqueta, vamos a ver aquí,
Este sería el transistor 201. Este sería el transistor 201, el transistor que les estoy señalando allá. En este caso no tengo identificado el Zener para decirles cuál es, pero bueno, debe estar entre este transistor y el integrado en algún lugar, puede ser este o cualquiera de por aquí cerquita. En todo caso, este es el transistor que corresponde a la ABL y esta es la jungla en la plaqueta de la que estamos hablando. Aquí este integrado que parece un micro no es otra cosa que el procesador de audio. Entonces, ese no tiene que ver nada con los procesos que estamos hablando. Es esta la microjungla. Y aquí está el transistor que tiene que ver con ABL. Podría ser también que la microjungla tuviera el pin 49, que es el de ABL o BCL, en corto o con un bajo ohmiaje con tierra. Entonces, a propósito de eso, nos surgió en alguna ocasión una falla, y aquí las traje. Con el microjungla TDA 9380, el síntoma, el televisor prende con sonido normal, pero con pantalla negra sin display. Subiendo la tensión en grilla 2, se observa trama azulada con líneas de borrado. En el pin 49 ABL debe haber 3.3 ohmios, voltios, pero la tensión es 0. Desconectando el terminal, mide en ohmios con el televisor apagado aproximadamente un K. Mire que no es un corto, pero un K. Con relación a tierra, debiendo ser mayor de 4 megohmios. La resistencia normal entre ese pin y tierra debe ser mayor de 4 megas. Entonces estaba el integrado de microjungla deteriorado. Esa es una razón para que no ajuste la grilla 2 desde modo de servicio. Pero aquí tenemos otra. Y es que en el pin 50, que es el de IK o BLK IN, este 308 no es 308, sino 3.8. La tensión de ese terminal, pin 50, entre 3.8 y 4.9 voltios aproximadamente. Esa es la tensión que debemos medir allí para decir el circuito tiene un comportamiento normal. Si no tiene un comportamiento normal ese circuito, entonces también vamos a tener que la grilla 2 no ajusta y no es la pantalla la causa, y puede ser, en este caso, el Zener DZ201, que lo señalábamos en el plano hace un momento. En el plano, aquí tenemos pin 50 DZ201, aquí está. Pero también podemos mirar en la pantalla. Aquí está el camino de la tensión de IK o de BCLK. Este punto sería el conector que viene desde la pantalla. Sería ese punto, el conector que viene desde la pantalla. Ahora, ese camino va a través de una resistencia y sigue por estos lugares hasta el pin 49. Ahí está señalado el lugar. Pero el Zener propiamente dicho está aquí, en este lugar. Ahí está, incluso lo dibujé ahí con azulito, ¿cierto? Sí. Ahí está azulito porque el Zener no está muy claro en la foto, el dibujito del Zener.
pero ahí está. Ese Zener es el que está pegado aquí y que podría ser causa de que esta tensión estuviera caída. También puede ser en la base de la pantalla alguno de los diodos. Robert, perdón, lo interrumpo antes de que siga. Es que hay un colega aquí cercano a nosotros que tiene una técnica para reparar y en muchos casos le ha dado resultado cuando hay un corto interno dentro del integrado. Entonces él lo que hace es aplicarle un voltaje alto a ese terminal y por alguna circunstancia, no sé qué pasa, remueve el corto y ha salvado varios. Entonces él le pone un voltaje alto, no sé, 12, 15 voltios y pone a trabajar aquí he visto muchos aparatos arreglados así. Entonces, pues igual el integrado ya está malo. Si se acabó de dañar, pues bueno, de todo hay que cambiarlo. Excelente. Pero eso ha hecho muchos rescates haciendo ese procedimiento. Ah, bueno, entonces quiere decir que las junglas a las malas también trabajan. Sí, sí, A las malas también pueden trabajar. ha recuperado varios. Ah, excelente, excelente aporte. Supongo que es suficiente claro el aporte que dijo Freddy, entonces no hay necesidad de redondearlo. Ponerle una tensión en paralelo entre el pin de corto y tierra para que el asunto o se acabe de dañar o eche candela hasta que bote el corto por dentro. Bueno, otra razón para que tengamos problemas de video en las características de pantalla negra o pantalla blanca con líneas de borrado. El integrado de la base de la pantalla, el TDA6107Q. Ese integrado, pues aquí en esta lo tenemos, es el que está aquí en el disipador. Esa peinetica es el integrado de salida de video. Entonces ahí es un punto muy común de falla para que haya problemas de salida de video, pantalla negra o pantalla con líneas de borrado. Ese integrado debe estar polarizado con 180 voltios. Ojo con el condensador C506 de 10 a 250 en la base de la pantalla. Aquí está señalado. En la base de la pantalla hay dos condensadores, dos filtros. Este es el de 10 a 250. Ese es el que se seca. Este otro de aquí de la esquina opuesta tiene que ver con un circuito que normalmente no pone problemas en Samsung. Y es el circuito que llamamos Spot Killer. Es el circuito que se encarga de hacer que cuando el televisor se apague, la imagen se ponga oscura y no haya ninguna emisión. Hay diferentes maneras de apagar una pantalla. Hay televisores que cuando apagan destella la pantalla. Un fogonazo brillante y el televisor consume todo lo que era residuo de corriente y entonces la pantalla queda limpia. O oscurecimiento completo de pantalla. Es más elegante el oscurecimiento de la pantalla que el fogonazo. Y Samsung utiliza oscurecimiento de la pantalla en el momento de apagado y eso lo hace a través de este condensador. De modo que casi nunca pone problemas. Si alguna vez tenemos problemas alrededor de eso, pues hay que buscar por esa zona. Pero mientras tanto, este condensador que está aquí junto al cable es el de la base de la pantalla que acabamos de decir que, ojo con él, se seca y nos da pantalla con líneas de borrado C506. Y en la tarjeta principal, otro que resulta estando en paralelo con el mismo circuito, el C827 de 22 a 250. Ese sí es este que está aquí. Aquí está el flyback, aquí está el condensador. Y si lo queremos ver ya por el lado de los componentes, pues ahí está señaladito. Ese condensador es el único que hay a 250 en esa zona. Y ese condensador se seca y también da pantalla con líneas brillantes y video, o sea, imagen, puede dar imagen, y en ese caso la imagen es con líneas de borrado,
que es otra característica que tiene que ver con el video. Tenemos aquí una falla a propósito del síntoma que acabamos de describir. En un Samsung 21K3W, pantalla muy brillante con líneas de retorno. No hay video, pero el audio es normal. Entonces, inicialmente se encuentra la salida de color, el integrado que acabamos de decir, en corto, y la resistencia fusible para su alimentación abierta. Reemplazados, permanece el síntoma, significa que el daño se le fue más hondo a este televisor. Entonces se encontró además el diodo Zener 504 de 9 voltios con fugas. Está situado en la pata 5 del mismo integrado y fija el voltaje máximo para el circuito de IK. Aquí lo tengo señalado. En este caso, de este televisor, de este modelo concretamente, no es el diodo Zener 504, es el diodo Zener 501 y está justo aquí entre estos dos lugares, aquí. Y el camino es, si contamos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y si contamos del otro lado para acá, 1, 2, 3, 4, 5, por cualquiera de los dos lados, este es el pin 5, entonces ahí está el camino, y este camino es el que va a dar la salida, por este terminal, va a dar la salida hacia el pin de PCLK que en la jungla. Entonces ese Zenercito podría ser también la razón para esa pantalla con líneas de borrado. Aquí está la zona del plano donde tenemos el integrado de salida. Ya vimos que el pin 5 tenía su diodo Zener aquí, y ese es el terminal el que lleva la información que también en Samsung llaman cutoff y va para la jungla. También tenemos la polarización de 180 voltios, el filtro que dijimos que está en la base de la pantalla y esa polarización que llega naturalmente al pin 6 del integrado TDA6107. Pero aprovechemos este plano para mirar tres diodos Zener. Los diodos Zener son buenos en el sentido de la reparación porque se dañan con facilidad. Aquí están los tres diodos Zener. 1, 2 y 3. Y son de 9 voltios y están en paralelo con las entradas azul, verde y rojo para el integrado. Si alguno de ellos se pone en corto, faltará la información. ¿Cuál será el síntoma? El síntoma es la pantalla negra, o si usted le sube grilla 2 va a ser brillante. Cuando usted se mete a modo de servicio para calibrar, aparece la imagen, pero va a aparecer faltándole el color que tenga el diodo Zener en corto. Supongamos que le falta el color azul, entonces la imagen va a aparecer amarilla, que es la combinación entre verde y rojo. Ese amarillo, como sabemos que es falta de color verde, entonces lo buscamos por un corto en el diodo Zener que corresponde a verde, que es el diodo central aquí de Z504. Y si no, pues ver que de pronto la pantalla tenga el color verde muy caído. Aquí está la ubicación de los tres Zenercitos. Aquí está. Este es uno. Aquí está el otro. Y aquí que casi tan recostadito al disipador que casi no quedó en la foto. Ese como que es muy tímido y no quiso aparecer en la foto. Le dijeron que corriera mucho. Le dijeron que se corriera mucho. Entonces,
ahí están los 3 Zener que podrían ser causa de ese problema. Bueno, aquí hay una nota. Si al hacer el proceso de ajuste de grillados a través del modo de servicio, la imagen denota falta de algún color, es signo de pantalla agotada o falta de señal en el cátodo del color faltante, lo que acabamos de decir. Puede ser la comunicación entre jungla y pantalla, algún Zener en corto. Bien. Pero también podría ser la jungla deteriorada. Sí, porque a veces no es común, estadísticamente hablando, por lo menos a mí no me ha pasado frecuentemente, que la salida de rojo o la salida de verde o la salida de azul en la jungla esté mala, pero sí ha llegado a pasar. Sí ha llegado a pasar. Entonces, mire, como la idea aquí es mirar, es procedimiento de reparación, entonces, ¿qué vamos a hacer en los siguientes casos? Primero, ¿qué hacemos si estamos hablando de daño de video? O sea, que en todos los casos va a haber sonido. Primer caso, pantalla totalmente oscura. Pantalla totalmente oscura. ¿Yo qué hago ahí? Rápidamente uno diría, primero, mirar si hay tensión de filamento, si hay tensión de grilla 2, si subiendo la tensión de grilla 2 la pantalla ilumina o no. Luego ABL. Esos serían como los puntos donde yo diría que ir primero. Bueno, cuando solo hay caracteres, o sea, se ve el número del canal, la barra de volumen. Cuando solo hay caracteres ya es una pregunta interesante desde el punto de vista de lo que hemos hablado hoy, porque ya se sale de los circuitos que hemos visto hoy. Involucra ya otros. Cuando hay caracteres significa ya la pantalla no es la causa. Ya el circuito de IK no es la causa, o de cátodos, pues, corriente de cátodos. Ya la tensión de grilla 2 no es la causa. Ese problema está por el lado de video. Entonces, podría ser un problema en la polarización de la zona que corresponde al manejo de video. Sabemos que la jungla tiene más de una polarización. Entonces, si miramos el plano, tenemos que hay voltajes de polarización para standby y luego vienen los voltajes de polarización para el resto de los desempeños del televisor. Entonces, por ejemplo, el más de 8 voltios, decíamos que en la jungla pues hay que mirar todos los voltajes relacionados con el desempeño de la misma. Decíamos que los 8 voltios tienen que ver con la deflexión, pero también revisar, digamos, los voltajes, por ejemplo, aquí, ¿qué voltaje tenemos en el pin 54? ¿Será un voltaje de inicio o será un voltaje de posterior? Aquí dice que es B 3.3 voltios. Son 3,3 voltios, pero no son los de standby. Bueno, que haya todos los voltajes pues en la zona de la jungla. Profe, aquí me llega un mensaje por el WhatsApp de Walter. ¿Cómo así que de inicio o posterior? Ah, bueno, es que hay voltajes en la jungla que son los voltajes de standby. Normalmente están señalados como STB o A, con la letra A o con la letra standby. Por ejemplo, vamos a mirar alguno de ellos aquí. Aquí abajo. A 5.1 voltios. Pero mire, por ejemplo, aquí, B 3.3 voltios y B 5 voltios. Los que son B significa que llegan después de que el televisor se prende. B 8 voltios después de que el televisor se prende. Los voltajes A son los voltajes de inicio. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Entonces, comprobar pues las polarizaciones de la jungla.
comprobar que la fuente de origen del video que estamos esperando sí esté presente. Por ejemplo, puede que no tengamos conciencia de que el aparato está en la función de audio video y nosotros estamos esperando de pronto otra información. Claro que generalmente en la pantalla dice en qué función está. El trámite de la señal, pero no tiene que ver con las salidas de color. Cuando hay caracteres en la pantalla, las salidas de la pantalla, el integrado del TDA6107Q, no hay por qué preguntarle a él, ¿usted qué le pasa? Porque ese integrado, si funciona para los caracteres, funciona para el video, de modo que por ahí no es. El problema está en la jungla, y si se trata de otro televisor que tenga esta zona que estamos viendo aquí, video switch, los switches de video, los tenga por fuera, entonces habría que preguntarle a esos switches de video. En este caso aquí hay que preguntarle al integrado de jungla y a las polarizaciones. ¿Cuál otro punto? Cuando está muy brillante, que uno le baja del G2 al mínimo y sigue brillante. Cuando está muy brillante y no tiene que ver con ajuste de grillados, váyase al filtraje de los 180 voltios. Los dos filtros, tanto el de la pantalla como el de la plaqueta, que la característica es que son a 250 voltios. Esa es la razón. O de alguna manera está faltando ese voltaje. O ese voltaje no está filtrado o está muy caído. Y eso podría ser también que la fuente de los 180 voltios fallara por el flyback. A veces puede fallar y no entregar esa fuente. O puede ser el diodo rectificador. O puede ser la resistencia fusible para la fuente de 180 voltios. Pero eso generalmente es la causa de una pantalla muy brillante, con líneas de borrado y sin problemas de grillados. Cuando hay líneas de borrado, como llama usted, o de retorno, que no sea pues porque el joven estuvo viendo un video en YouTube, un video de nosotros, y le subió grillados y lo dejó así, que sin moverle nada resultó con líneas de borrado, líneas de retorno. Exactamente. Entonces, filtraje de los 180 voltios. Tensión en general de los 180 voltios. Y podría de pronto también tener que ver con daño en la jungla. Acerca del circuito de BLK, daño en la jungla. Bueno, y este otro que es como muy común es cuando vemos una nube. Cuando vemos una nube, normalmente lo asociamos con un desenfoque. El desenfoque puede ser causado por dos razones que prevea yo en este momento. Una, ya la mencionaba Gildardo al comienzo, es daño en el socket de la pantalla. Ese se sulfata y puede dar lugar a que la tensión de focus salte en el spark gap, o por medio del spark gap se ponga en corto a tierra, y entonces vamos a tener pantalla en forma de nube, sea blanca, sea gris, sea negra. Otra razón, cuando la salida vertical se alimenta con fuente dual, más menos 13 voltios. Vamos a mirar el plano, para eso lo tenemos. Si la salida vertical en este televisor es con fuente dual, aquí está la salida vertical. Cuando tenemos fuente dual en una salida vertical, a veces se suspende la alimentación de alguna de las dos salidas, más 13 o menos 13, más 15 o menos 15. La pantalla no se cierra en la mitad, no tiene raya de lado a lado, sino que se cierra o arriba o abajo, pero tan arriba o tan abajo que queda escondido detrás del bisel del mueble la brillantez. Entonces eso hace que se cause en la pantalla un reflejo. Ese reflejo puede aparecer como un arco iris desenfocado. Eso también puede ser problema vertical. En ese caso ya tendríamos
un asunto que nos impide completamente el video, pero sabemos que un cierre vertical, si lo acusáramos en la mitad de la pantalla, nunca diríamos es problema de video, sino de vertical. Pero como no siempre sabemos que la pantalla se cierra, ya sea mostrando o más bien ocultando la línea brillante en la parte superior o en la parte inferior de la pantalla, y que ese reflejo que queda es como un arco iris desenfocado, nos da como si la pantalla estuviera llena pero desenfocada, y realmente no lo está, sino que está cerrado verticalmente. Entonces aquí quedan como dos caminos. El uno sería si es del zócalo de la pantalla o la base de la pantalla como lo llamamos aquí, o una falla vertical. Y para esto hay un tip para saber cuál de las dos es. Entonces, para saber si es de flexión vertical, acercar un destornillador al yugo, no, acercarlo, no ponerlo, no tocarlo, sino acercarlo, y si el destornillador vibra, es porque hay deflexión vertical. Entonces ya nos iríamos para otro lado. Ah, bueno, esa es una buena idea. Acercar un destornillador hacia el campo magnético que está proyectando el yugo, que el yugo externo es el yugo vertical, y entonces cuando sentimos esa vibración en el destornillador es porque vertical está Está funcionando. funcionando. Ah, qué bien. Pero hay algo que pues, personalmente no me ha sucedido, pero quien lo dice es de toda la credibilidad de nosotros, que es un compañero que trabaja con nosotros. Él dice que cuando un televisor tiene falla en deflexión vertical y produce y muestra esta nube, no es aconsejable dejarlo así mucho tiempo prendido porque se puede dar el caso de que rompe la pantalla. Él trabajó en un servicio autorizado de cierta marca y esa falla era muy recurrente en algunos televisores chinos. Entonces, nosotros tenemos como política de no hablar mucho sobre temas que no nos han correspondido, pero él es una autoridad en televisión porque él sabe mucho del cuento y nos ha dicho esto en varias ocasiones, entonces es algo a tener en cuenta. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta.